medio de la crisis que estamos viviendo, huracanes, terremotos, incendios, pandemia, necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Estamos aquí en otro episodio al pequeño rebaño. Estamos comentando acerca de una profecía significativa y me acompaña el pastor Orlando González, y es un gozo ante esa profecía tan significativa y tan amplia, clamarle a Dios una bendición especial. Amén. Dios eterno, ilumina nuestra mente para comprender tu palabra. Gracias por ella y gracias por reafirmar en nosotros los tiempos que están determinados antes de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En nuestro episodio anterior vimos cómo William Miller dedicó 2 años a estudiar la palabra de Dios y llegó a la conclusión de que la profecía expresada en Daniel capítulo 8 versículo 14, que hablaba de 2300 días de tardes y mañanas que el santuario iba a ser purificado. Él llegó a la conclusión de que el santuario era la tierra, y si el santuario iba a ser purificado en fuego, pues llegó a la conclusión de que Cristo tenía que estar de forma presencial para entonces agarrar a sus hijos y entonces purificar la tierra. Esa fue su conclusión inmediata. Pero cuando en 1818, cuando él comenzó a tener esa convicción, faltaban 25 años para que apareciera Cristo para redimir a su pueblo. Así que no necesito hablar, decía él, del gozo que llenó mi corazón ante tan hermosa noticia, ni de los ardientes anhelos de mi alma para participar del júbilo de los redimidos. Él menciona, la Biblia fue para mí entonces un libro nuevo. Era esto en verdad una fiesta de la razón. Todo lo que para mí había sido sombrío, místico o oscuro en sus enseñanzas había desaparecido de su mente ante la clara luz que brotaba de sus sagradas páginas. Cuán brillante y gloria aparecía la verdad. Así que todas las contradicciones y las disonancias que había encontrado antes en la palabra de Dios desaparecieron. Y si bien quedaban muchas partes que no comprendía del todo, era tanta la luz que las escrituras manaban para alumbrar mi inteligencia oscurecida, que al estudiarlas sentí un deleite que nunca antes me hubiera figurado que podía sacar de sus enseñanzas. Solemnemente convencido de que las Sagradas Escrituras anunciaban el cumplimiento de tan importantes acontecimientos en tan corto espacio de tiempo, surgió con fuerza en mi alma, decía él, la cuestión de saber cuál era mi deber para con el mundo, en vista de la evidencia que había conmovido mi propio espíritu. No pudo menos que sentir que era deber suyo impartir a otros la luz que había recibido. Esperaba encontrar oposición de parte de los impíos, pero estaba seguro de que todos los cristianos se alegrarían en la esperanza de ir al encuentro del Salvador, a quien profesaba amar. Lo único que temía era que su gran júbilo por la perspectiva de la gloriosa liberación que debería cumplirse tan pronto, muchos recibiesen las doctrinas sin examinar detenidamente las Sagradas Escrituras para ver si era la verdad. De aquí que vacilara en presentarla, por temor de estar errado y de hacer descarriar a otros. Esto lo indujo a revisar las pruebas que apoyaban la conclusión a que había llegado y a considerar cuidadosamente cualquier dificultad que se presentase a su espíritu.
encontró que las objeciones que se desvanecían ante la luz de la palabra de Dios, como así se desvanece la neblina ante los rayos del sol. Los 5 años que dedicó a estos estudios le dejaron enteramente convencido de que su manera de ver era correcta. El deber de hacer conocer a otros lo que él creía era tan claramente enseñado en las Escrituras, así que se impuso entonces con una nueva fuerza. Cuando estaba ocupado en mi trabajo, explicó, sonaba continuamente en mis oídos el mandato: anda y haz saber al mundo el peligro que recorre. Recordaba constantemente este pasaje diciendo: impío de cierto modo dirás, y si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que de él se aparte, y él no se aparta de su camino, por su pecado morirá él, pero tú libraste tu vida. Ezequiel capítulo 33, versículos 8 y 9. Me parecía que si los impíos podían ser amonestados eficazmente, multitudes de ellos se arrepentirían. Y que si no eran amonestados, su sangre podía ser demandada de mi mano. Por lo tanto, empezó a presentar sus ideas en círculo privado siempre que se le ofrecía la oportunidad, rogando a Dios que algún ministro sintiese la fuerza de ellas y se dedicase a proclamarlas. Pero no podía librarse de la convicción de que tenía un deber personal que cumplir dando el aviso. De continuo se presentaba a su espíritu las siguientes palabras: anda y anúncialo al mundo. Su sangre demandaré de tu mano. Esperó 9 años y la carga continuaba pesando sobre su alma, hasta que en 1831 expuso por primera vez en público las razones de la fe que tenía. Así como Eliseo fue llamado cuando seguía a sus bueyes en el campo para recibir el manto de la consagración del ministerio profético, así también Guillermo Miller fue llamado a dejar su arado y revelar al pueblo los misterios del reino de Dios. Con temblor dio principio a su obra de conducir a sus oyentes paso a paso a través de los periodos proféticos hasta el segundo advenimiento de Cristo. Con cada esfuerzo cobraba más energía y valor al ver el marcado interés que despertaban sus palabras. A la solicitud de sus hermanos, en cuyas palabras creyó oír el llamamiento de Dios, se debió que Miller consintiera en presentar sus opiniones en público. Tenía ya 50 años y no estaba acostumbrado a hablar en público. Se consideraba a sí mismo incapaz de hacer la obra que de él se esperaba. Pero desde el principio de sus labores fueron notablemente bendecidas para la salvación de las almas. Su primera conferencia fue seguida de un despertamiento religioso, durante el cual 30 familias enteras, menos 2 personas, fueron convertidas. Se le instó inmediatamente a que hablase en otros lugares, y casi en todas partes su trabajo tuvo por resultado un avivamiento de la obra del Señor. Los pecadores se convertían, los cristianos renovaban su consagración a Dios, y los deístas e incrédulos eran inducidos a reconocer la verdad de la Biblia y de la religión cristiana. El testimonio de aquellos en quienes trabajara fue: consigue ejercer una influencia en la clase de espíritus a la que no afecta la influencia de otros hombres. Su predicación era para despertar interés en los grandes asuntos de la religión y contrarrestar la mundanalidad y la sensualidad crecientes de la época. En casi todas las ciudades se convertían los oyentes por decenas y hasta por centenares. En muchas poblaciones
se le abrían de par en par las iglesias protestantes de casi todas las denominaciones, y las invitaciones para trabajar en ellas le llegaban generalmente de los mismos ministros de diversas congregaciones. Tenía por regla invariable no trabajar donde no hubiese sido invitado. Sin embargo, pronto vio que no era posible atender siquiera la mitad de los llamamientos que se le dirigían. Muchos que no aceptaban su modo de ver en cuanto a la fecha exacta del segundo advenimiento estaban convencidos de la seguridad y proximidad de la venida de Cristo y de que necesitaban prepararse para ella. En alguna de las grandes ciudades, sus labores hicieron extraordinaria impresión. Hubo taberneros que abandonaron su tráfico y convirtieron sus establecimientos en salas de culto. Los garitos eran abandonados, incrédulos, deístas, universalistas y hasta libertinos de los más perdidos, algunos de los cuales no habían entrado en ningún lugar de culto desde hacía años, se convertían. Las diversas denominaciones establecían reuniones de oración en diferentes barrios, y a casi a cualquier hora del día los hombres de negocios se reunían para orar y cantar alabanzas. No se notaba excitación extravagante, sino que había un sentimiento de solemnidad que dominaba a casi todos. La obra de Miller, como la de los primeros reformadores, tendía más a convencer el entendimiento y a despertar la conciencia que a excitar las emociones. En 1833, Miller recibió de la Iglesia Bautista, de la cual era miembro, una licencia que le autorizaba para predicar. Además, buen número de los ministros de su denominación aprobaban su obra y le dieron su sanción formal mientras proseguía sus trabajos. Viajaba y predicaba sin descanso. Si bien sus labores personales se limitaban principalmente a los estados del este y del centro de los Estados Unidos, durante varios años sufragó él mismo todos sus gastos de su bolsillo, y ni aún más tarde se le costearon nunca por completo los gastos de viaje a los puntos a donde se le llamaba. De modo que, lejos de reportarle provecho pecuniario, sus labores públicas constituían un pesado gravamen para su fortuna particular, que fue menguando durante este periodo de su vida. Era padre de una numerosa familia, pero como todos los miembros de ella eran frugales y diligentes, su finca rural bastaba para el sustento de todos ellos. En 1833, 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que había sido anunciada por el Salvador como precursor del segundo advenimiento. Jesús había dicho en Mateo 24:29, las estrellas caerán del cielo. Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en Apocalipsis, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 13. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, pues sobre todos los Estados Unidos el firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea. No ha ocurrido jamás en este país
desde el tiempo de los primeros colonos, un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror y alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más tupida que esa en que cayeron los meteoros hacia la tierra. Al este, al oeste, al norte y al sur era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como está descrito en el diario del profesor Silliman, fue visto por toda la América del Norte. Desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, en el firmamento estaba perfectamente sereno y sin nubes. Todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de un modo deslumbrador. En verdad, ninguna lengua podía describir el esplendor de tan hermoso espectáculo. Nadie que no lo haya presenciado puede formarse exacta idea de su esplendor. Parecía que todas las estrellas del cielo se hubiesen reunido en un punto cerca del cenit y que fuesen lanzadas de allí con la velocidad del rayo en todas las direcciones del horizonte. Sin embargo, no se agotaban. Con toda la rapidez seguían por miles, una tras otra, como si hubieran sido creadas para el caso. Es imposible contemplar una imagen más exacta de la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un gran viento. En el Journal of Commerce de Nueva York, del 14 de noviembre, se publicó un largo artículo referente a este maravilloso fenómeno y en el que se leía la siguiente declaración: supongo que ningún filósofo ni erudito ha referido o registrado jamás un suceso como el de ayer por la mañana. Hace 1800 años un profeta lo predijo con toda exactitud. Si entendemos que las estrellas que cayeron eran estrellas errantes o fugaces, que es el único sentido verdadero y literal. Así se realizó la última de las señales de su venida, acerca de las cuales Jesús había dicho a sus discípulos: cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Mateo 24:33. Después de estas señales, Juan vio que el gran acontecimiento que debía seguir consistía en que el cielo desaparecería como un libro cuando es enrollado, mientras que la tierra era sacudida, las montañas y las islas movidas de sus lugares y los impíos aterrorizados. Trataban de esconderse de la presencia del Hijo del Hombre. Apocalipsis, capítulo 6, del 12 al 17, explica esa realidad de manera clara. Muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como un anuncio del juicio venidero, como un signo precursor espantoso, como un presagio misericordioso de aquel grande y terrible día. Así fue dirigida la atención del pueblo hacia el cumplimiento de la profecía, y muchos fueron inducidos a hacer caso del aviso del segundo advenimiento. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó el interés general. 2 años antes, Josias Leach, uno de los principales ministros que predicaba el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis, que precedía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esta potencia sería derribada en el año 1840 después de Cristo. Durante el mes de agosto y pocos días antes de su cumplimiento escribió:
admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deocusés subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzarán al terminar el primer periodo, terminarían el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado, y esto es lo que creo que va a confirmarse. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso al movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Guillermo Miller poseía grandes dotes intelectuales, disciplinadas por reflexión y el estudio, y a ellas añadió la sabiduría del cielo al ponerse en relación con la fuente de la sabiduría. Era hombre de verdadero valer, que no podía menos que imponer respeto y granjearse el aprecio donde quieras, que supiera estimarse la integridad, el carácter y el valor moral. Uniendo verdadera bondad de corazón a la humildad cristiana y al dominio de sí mismo, era atento y afable para con todos, y siempre listo para escuchar las opiniones de los demás y pesar sus argumentos. Sin apasionamiento ni agitación, Miller examinaba todas las teorías y doctrinas a la luz de la palabra de Dios, y su sano juicio y profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras le permitían descubrir y refutar el error. Sin embargo, no prosiguió su obra sin encontrar violenta oposición. Como le sucediera a los primeros reformadores, las verdades que proclamaba no fueron recibidas favorablemente por los maestros religiosos del pueblo. Como estos no podían sostener sus posiciones apoyándose en las Sagradas Escrituras, se vieron obligados a recurrir a los dichos y a las doctrinas de los hombres y a las tradiciones de los padres. Pero la palabra de Dios era el único testimonio que aceptaban los predicadores de la verdad del segundo advenimiento. La Biblia, y la Biblia sola, era su consigna. La falta de argumentos bíblicos de parte de sus adversarios era suplido por el ridículo y la burla. Tiempo, medios y talentos fueron empleados en difamar a aquellos cuyo único crimen consistía en esperar con gozo el regreso del Señor, y en esforzarse por vivir sanamente, y en exhortar a los demás a que se preparasen para su aparición. Serios fueron los esfuerzos que se hicieron para apartar la mente del pueblo del asunto del segundo advenimiento. Se hizo aparecer como pecado, como algo de que los hombres debían avergonzarse, el estudio de las profecías referentes a la venida de Cristo y el fin del mundo. Así los ministros populares socavaron la fe en la palabra de Dios. Sus enseñanzas volvían incrédulos a los hombres, y muchos se arrogaron la libertad de andar según sus impías pasiones. Luego los autores del mal echaban la culpa de él a los adventistas, mientras que un sinnúmero de personas inteligentes e interesados se apiñaban para oír a Miller. Su nombre era rara vez mencionado por la prensa religiosa, y solo para ridiculizarlo y acusarlo.
Los indiferentes y los impíos, alentados por la actitud de los maestros de religión, recurrieron a epítetos difamantes, a chistes vulgares y blasfemos, en sus esfuerzos para atraer el desprecio sobre él y su obra. El siervo de Dios, encanecido en el servicio y que había dejado su cómodo hogar para viajar a costa propia de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo para proclamar al mundo la solemne amonestación del juicio eminente, fue llamado fanático, mentiroso y malvado. Las mofas, las mentiras, los ultrajes acumulados sobre él despertaron la censura y la indignación hasta de la prensa profana. La gente del mundo declaró que tratar un tema de tan importante majestad e importantes consecuencias con ligereza y lenguaje vulgar no equivalía solo a divertirse a costa de los sentimientos de los propagadores y defensores, sino a referirse del día del juicio, a mofarse del mismo Dios y a hacer burla de su tribunal. El instigador de todo mal no trató únicamente de contrarrestar los efectos del mensaje del advenimiento, sino de destruir al mismo mensajero. Miller hace una aplicación práctica de la verdad bíblica a los corazones de sus oyentes, reprobando sus pecados y turbando el sentimiento de satisfacción de sí mismo. Y sus palabras claras y contundentes despertaron la animosidad de ellos. La oposición manifestada por los miembros de las iglesias contra su mensaje alentaba a las clases bajas y aún más allá. Hubo enemigos que conspiraron para quitarle la vida a salida del local de reunión. Pero hubo ángeles guardianes entre la multitud, y uno de ellos, bajo la forma de un hombre, tomó el brazo del siervo del Señor y lo puso a salvo del populacho furioso. Su obra no estaba aún terminada, y Satanás y sus emisarios se vieron frustrados en sus planes. A pesar de toda la oposición, el interés en el movimiento adventista siguió en aumento. De decenas y centenas el número de los creyentes alcanzó a miles. Las diferentes iglesias se habían acrecentado notablemente, pero al poco tiempo el espíritu de oposición se manifestó hasta contra los conversos ganados por Miller, y las iglesias empezaron a tomar medidas disciplinarias contra ellos. Esto indujo a Miller a instar a los cristianos de todas las denominaciones a que sus doctrinas eran falsas, se las probasen con las Escrituras. ¿Qué hemos creído?, decía él. Que no nos haya sido ordenado creer por la palabra de Dios, que vosotros mismos reconocéis como regla única de nuestra fe y de nuestra conducta. ¿Qué hemos hecho para que se nos arrojase tan virulentos cargos y diatribas desde el púlpito y la prensa, y para daros motivo para excluirnos a nosotros de vuestras iglesias y de vuestra comunión? Si estamos en el error, os ruego nos enseñéis en qué consiste nuestro error. Continuaba diciendo: probádmelo con la palabra de Dios. Harto se nos ha ridiculizado, pero no será eso lo que pueda jamás convencernos de que estemos en error. La palabra de Dios sola puede cambiar nuestro modo de ver. Llegamos a nuestras conclusiones después de madura reflexión y de mucha oración, a medida que veíamos las evidencias de las Escrituras. Siglo tras siglo, las amonestaciones que Dios dirigió al mundo por medio de sus siervos fueron recibidas con la misma incredulidad y la falta de fe. Cuando la maldad de los antediluvianos le indujo a enviar el diluvio sobre la tierra, les dio primero a conocer su propósito, para ofrecerles la oportunidad de apartarse de sus malos caminos.
y durante 120 años oyeron resonar en sus oídos la amonestación que los llamaba a arrepentimiento, no fuese que la ira de Dios los destruyese. Pero el mensaje se les antojó fábula y ridícula, y no lo creyeron. Envalentonándose en su maldad, se mofaron del mensajero de Dios. Se rieron de sus amenazas y hasta le acusaron de presunción. ¿Cómo se atrevía él solo a levantarse contra todos los grandes de la tierra? Si el mensaje de Noé era verdadero, ¿por qué no lo reconocían por tal el mundo entero? ¿Y por qué no le daban el crédito? Era la afirmación de un hombre contra la sabiduría de millares. No quisieron dar fe de la amonestación ni buscar protección en el arca. Los burladores llamaban la atención a las cosas de la naturaleza, a la sucesión invariable de las estaciones, al cielo azul que nunca había derramado lluvia, a los verdes campos refrescados por el suave rocío de la noche, y exclamaba: ¿no habla acaso en parábolas? Con desprecio declaraban que el predicador de la justicia era fanático, rematado, y siguieron corriendo tras placeres y andando en sus malos caminos con más empeño que nunca antes. Pero su incredulidad no impidió la realización del acontecimiento predicho. Dios soportó mucho tiempo su maldad, dándoles amplia oportunidad para arrepentirse, pero a su debido tiempo sus juicios cayeron sobre los que habían rechazado su misericordia. Cristo declara que habrá una incredulidad análoga respecto a su segunda venida, así como en tiempo de Noé los hombres no le aceptaron. No entendieron hasta que vino el diluvio y lo llevó a todos. Así, según las palabras de nuestro Salvador, será la venida del Hijo del Hombre. Cuando los que profesan ser el pueblo de Dios se unan con el mundo, viviendo como Él vive y compartiendo sus placeres prohibidos, cuando el lujo del mundo se vuelva el lujo de la iglesia, cuando las campanas repiquen a bodas, cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana, entonces, tan repentinamente como el relámpago cruza el cielo, se desvanecerán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. Así como Dios envió a su siervo para dar al mundo aviso del diluvio que se acercaba, también envió mensajeros escogidos para anunciar la venida al juicio final. Y así como los contemporáneos de Noé se burlaron con respecto a las predicciones del predicador de la justicia, también en los días de Miller, muchos, hasta de los que profesaban ser el pueblo de Dios, se burlaron de las palabras de aviso. ¿Y por qué la doctrina y predicación de la segunda venida de Cristo fueron tan mal recibidas por las iglesias? Si bien el advenimiento del Señor significa desgracia y desolación para los impíos, para los justos es motivo de dicha y esperanza. Esta gran verdad había sido consuelo de los fieles siervos de Dios a través de los siglos. ¿Por qué hubo de convertirse como su autor en piedra de tropiezo y piedra de caída para los que profesaban ser su pueblo? Fue nuestro Señor mismo quien prometió a sus discípulos, y está registrado en Juan 14:3. Si yo fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os recibiré conmigo. El compasivo Salvador fue quien, previendo el abandono y el dolor de sus discípulos, encargó a los ángeles que los consolaran con la seguridad de que volvería en persona como había subido al cielo. Mientras los discípulos estaban mirando con ansias al cielo para percibir la última vislumbre de aquel a quien amaba,
fue atraída su atención por las palabras: varones Galileos, ¿por qué os quedáis mirando al cielo? De este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá del mismo modo que le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. El mensaje de los ángeles reavivó la esperanza de los discípulos. Ellos volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. No se alegraban de que Jesús se hubiera separado de ellos, ni que hubiesen sido dejados para luchar con las pruebas y tentaciones del mundo, sino porque los ángeles le habían asegurado que Él volvería. La proclamación de la venida de Cristo debería ser ahora lo que fue hecha por los ángeles a los pastores de Belén, es decir, las buenas nuevas de gran gozo. Los que aman verdaderamente al Salvador no pueden menos que recibir con aclamaciones de alegría el anuncio fundado en la palabra de Dios de que aquel a quien se concentra nuestras esperanzas para la vida eterna volverá, no para ser insultado, no para ser despreciado ni rechazado como pasó en su primer advenimiento, sino para verlo venir con poder y gloria y para redimir a su pueblo. Son aquellos los que no aman al Señor quienes desean que no regrese. Y no puede haber una prueba más concluyente de que las iglesias se han apartado de Dios que la irritación y la animosidad despertada por este mensaje celestial. Los que aceptaron la doctrina del advenimiento vieron la necesidad de arrepentirse y humillarse ante Dios. Muchos habían estado vacilando mucho tiempo entre Cristo y el mundo. Entonces comprendieron que era tiempo de decidirse. Las cosas eternas asumieron para ellos extraordinaria realidad y se les acercó el cielo y se sintieron culpables ante Dios. Nueva vida se despertó en los creyentes. El mensaje les hizo sentir que el tiempo era corto, que debían hacer pronto cuanto había que hacer por sus semejantes. La tierra retrocedía, la eternidad parecía abrirse ante ellos y el alma, con todo lo que pertenece a su dicha o infortunio inmortal, eclipsaba, por así decirlo, todo objeto temporal. El testimonio mudo de su conducta diaria equivalía a una censura constante para los miembros formalistas y no santificados de las iglesias. Estos no querían que se les molestase en la búsqueda de placeres, ni en su culto a Mammón, ni en su ambición de honores mundanales. De ahí la enemistad y oposición despertada contra la fe adventista y los que la proclamaban. El Espíritu de Dios descansaba sobre ellos y daba fuerza a los llamamientos ardientes que dirigían tanto a sus hermanos como a los pecadores a fin de que se preparasen para el día de Dios. Como los argumentos basados en los periodos proféticos resultaban irrefutables, los adversarios trataron de prevenir las investigaciones en este asunto, enseñando que las profecías estaban selladas. De este modo, los protestantes seguían las huellas de los romanistas, mientras que la Iglesia papal niega la Biblia al pueblo. Las iglesias protestantes aseguraban que por parte importante de las palabras sagradas, o sea, la que pone a la vista verdades de especial aplicación para nuestro tiempo, no podían ser entendidas. Los ministros y el pueblo declararon que las profecías de Daniel y Apocalipsis eran misterios incomprensibles.
Pero Cristo había llamado la atención de sus discípulos a las palabras del profeta Daniel relativas a los acontecimientos que debían desarrollarse en el tiempo de ellos. Y les había dicho, el que lee, entienda. El profeta dice, bienaventurado el que lee. Hay quienes no quieren leer. La bendición no es para ellos. Y los que oyen, hay algunos también que se niegan a oír cualquier cosa relativa a las profecías. Así que la bendición tampoco es para ellos. Si la aseveración de que el Apocalipsis es un misterio que no se puede comprender es rebatida por el título mismo del libro, Revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que debían suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan todas las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. También sigue diciendo, y guardan las cosas en ellas escritas. Muchos se niegan a tomar en cuenta las amonestaciones e instrucciones contenidas en el libro de Apocalipsis. Ninguno de ellos tiene derecho a la bendición prometida. Todos los que ridiculizan los argumentos de la profecía y se mofan de los símbolos dados solemnemente en ella, todos los que se niegan a reformar sus vidas y a prepararse para la venida del Hijo del Hombre, no serán bendecidos. Ante semejante testimonio de la inspiración, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance de la inteligencia humana? Es un misterio revelado, un libro abierto. El estudio del Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel, y ambos libros contienen enseñanzas de suma importancia dadas por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. A San Juan le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la iglesia que resultaban de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Consignan los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea que en gavillas para el granero celestial o en manojos para los fuegos de la destrucción. Le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Nos preguntamos, ¿por qué existe pues esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las Escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? Es el resultado de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. Por esto Cristo, el revelador, previendo la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis, pronunció una bendición sobre aquellos que la leyesen, la oyesen y la guardasen, las palabras de esa profecía. Amigo que me escuchas, cuán importante es que nosotros hoy le prestemos atención a aquellos libros en la Biblia que señalan la cercanía de la venida de Jesús. Cuán importante es que comencemos a prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios. Cuán importante es que nosotros comencemos a pensar en todo aquello que nos separa de la presencia de nuestro Señor. Y comencemos a razonar, porque la Escritura fue escrita para nosotros. Fue escrita para hablarnos de ese Dios maravilloso y de ese plan de salvación. Fue escrita para que nosotros pudiéramos valorar lo que Dios quiere darnos.
Así que, amigo que me escuchas, te invito a seguir escudriñando la palabra de Dios. Te invito a, como Miller y como otros reformadores, a hacer de la palabra de Dios nuestro primer estudio, y que juntos, pronto, podamos encontrarnos con nuestro Dios. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella y a través de las profecías podemos conocer cuán cerca está tu venida. Señor, añoramos estar contigo. Añoramos encontrarnos contigo y encontrarnos con aquellos seres que la muerte nos ha arrebatado. Ven, Señor Jesús, ven pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Bendiciones.